Buenas tardes, noches, amigos queridos, espero que estéis bien y de este modo iniciamos un encuentro más, aunque con una cierta precariedad porque estamos ahora mismo sin electricidad y funcionando con baterías, pero bueno, nada de eso impedirá que salgamos adelante, aunque no tengamos climatización. Bienvenidos todos. Henry Disla, ¿en qué consistió la cuarentena a la que estuvo sometida esta humanidad? Además, ¿desde cuándo y hasta cuándo sucedió dicho aislamiento? Mira, Henry, yo te voy a sugerir que las cuantificaciones y todo eso las vayas olvidando. Tú te vas a quedar igual si te digo que la cuarentena duró 1000 años o si te digo que duró 100.000. O sea, no te servirá de nada y bueno, al final eso entra dentro del terreno, pues no sé cómo decirte, de los caprichos, de la curiosidad, que no sirve de nada. La cuarentena a la que estuvo sometido el sistema, no solo el sistema solar, sino que es el microsistema, sino el macrosistema solar, que aquí llamáis Pléyades. Y la cuarentena, pues, duró mucho tiempo, porque este sistema íntegramente, el macrosistema estelar, esto ya lo he contado tantas veces que pido perdón a los que me lo han oído tantas veces, pero a ver si ya de una vez por todas, pues no necesito repetirlo mucho más, ¿no? Hubo un tiempo en que este macrosistema estelar, junto con otros 665 macrosistemas estelares, se volvieron independientes. Y se volvieron independientes precisamente cuando dejaron todo el mando, pues precisamente en ese ser que aquí llamaban Lucifer o Luzbel, pero que en realidad era conocido, se llamaba originalmente Ash-Abel. Y a él le buscaron, él había sido un padre creador incluso de muchas constelaciones y mundos, y bueno, pues al final se encerró en una burbuja inmensa esta macroagrupación de 666 macrosistemas estelares. Obviamente la conexión con otras constelaciones y grupos estelares de todo tipo pues se hizo virtualmente imposible, y las emulsiones que partían del área central de la galaxia pues no llegaban bien, de hecho rebotaban y lógicamente a los soles y mundos que estaban detrás pues no les llegaba muy poco, ¿no? Eso generó un desequilibrio cósmico importante y bueno, al final se decidió pues que eso había que terminarlo, ¿no? Y cuando se terminó, se destruyó la burbuja que cobijaba a todos esos soles y mundos, pues no quedó más remedio que poner a los que estaban inmediatamente detrás, junto con los propios mundos y sistemas micro y macroestelares integrados, para que se fuesen acomodando de nuevo, ¿verdad?, a las energías sustentadoras y vivificadoras procedentes del área central de la galaxia. Y esto es lo que sucedió, que es lo que se suele hacer, es decir, si tenemos a alguien encerrado durante años sin ver el sol, no le puedes sacar a ver el sol de golpe, tienes que esperar y tienes que entrar en cuarentena e ir soltándolo poco a poco hasta que se acostumbre, y eso fue lo que sucedió. Como siempre, quiero irme a los emails, que no quiero que se me pierdan y que son muy importantes, y no puedo contestar a todos simultáneamente, pero hago lo que puedo. Aquí tenemos en esta ocasión pues una nota especial que nos manda Alicia Valles desde Tucumán, Argentina. Dice: es cierto que los sumerios tenían un día en el que todos practicaban sexo.
Pues sí había un día, sí, el rey sumerio, que tenía la representación divina, era como los sumos sacerdotes, se unía a Inanna en un ritual en el que la diosa pues era encarnada por una sacerdotisa, ¿no? Ya sabéis que Sumeria es considerada la primera civilización de la humanidad. Estaba entre los ríos Tigris y Éufrates, donde floreció. Es un pueblo heterogéneo, del cual han llegado a la actualidad numerosas esculturas y construcciones que permiten conocer su misterioso y también muy valioso pasado. Pues bien, a este pueblo pertenecía la princesa Enheduanna, que nació alrededor del año 2300 a.C., y por aquel entonces el poder religioso y el político pues estaban unificados, y sirvió desde luego como sacerdotisa de Nannar, el dios luna sumeria. Bueno, según en sus creencias, la hija de Nannar, Inanna, era la diosa del amor, de la guerra y la protectora oficial de la ciudad de Perdón. Sobre ella se hacían infinidad de festivales y celebraciones en los diferentes templos que se construían en su nombre, y cada año el rey, en representación divina, pues se unía a Inanna en un ritual en el que la diosa era encarnada por una de las sacerdotisas, como os decía, ¿no? Y se escribían todo tipo de himnos y poemas sobre estas relaciones que trataban de emular el amor y el sexo entre dioses, ¿no? Por eso cuando decían ellos que cuando Inanna, que era tan pura, se tumbaba sobre el lecho en su sagrado regazo, pues había que hacer el amor sobre su lecho, ¿no? Y incluso esto llegó a ser parte de la letra de un himno que dedicaron a Idin Dagan, el tercer rey de la primera dinastía de Isi. Y una vez realizado el acto carnal, pues se permitía la entrada del pueblo cargado de ofrendas, al igual de los músicos, ¿verdad? Y hacían un banquete, ¿no? Bueno, la fiesta iba más allá de las costumbres reales y todo el pueblo salía a la calle a celebrar la unión. Y el sexo, que en ese entonces pues no era una actividad tabú ni mucho menos, pues se practicaba sin contemplaciones de ningún tipo, ¿no? De hecho, las creencias de aquella época lo consideraban como un hecho místico que pertenecía al placer humano y el transcurso de la vida. También sostenían ellos que formaba parte de un ciclo cósmico más amplio, ¿no? Más integral al placer erótico, ¿no? Un ciclo que comenzaba con el sexo y con el nacimiento y terminaba con la muerte y la regeneración, ¿no? De esa manera, bueno, pues al igual que los reyes celebraban el año nuevo con una sacerdotisa, las parejas populares actuaban en consonancia y los matrimonios yacían en sus camas, mientras que los solteros recurrían a sus concubinas. Y de nuevo en el año nuevo sumerio, pues lo mismo. Lo que hacían era todo tipo de actividades lujuriosas que llevaban a cabo todos los ciudadanos, ya fueran monarcas o campesinos, etcétera, con tal de celebrar la festividad más importante en nombre de esa diosa Inanna, ¿no? O sea que, fijaros qué interesante es todo esto, ¿no? Realmente. Bueno, y seguimos con algún email como este que nos envía Sofía Fernández desde El Salvador, precisamente. Pregunta ella que cómo será el futuro. Pues yo me imagino que eres nueva, Sofía, porque hemos hablado en alguna ocasión de esto, ¿no? Pero bueno, el futuro no debe ser temido por nadie, ¿no? Lo primero que va a suceder es que la ciencia pues va a curar las enfermedades que actualmente aquejan al mundo, como el cáncer, ¿no? Y también pues estimulará el contacto con la gente. Yo pienso que algo muy importante es que aprenderemos a convivir unos con otros e impulsará una democracia estable, evitando guerras, y bueno, pues todo el mundo tendrá una forma de vivir, unos con empleos o sin ellos, pero siempre una forma de vivir. El futuro es un futuro de prosperidad, porque a través de él vamos a subsanar todas las
necesidades, situaciones, problemas y retos, ¿no? Es decir, que con estas tecnologías que están llegando y algunas terminando, como es la de las smartphones, se van a conseguir grandes logros, ¿no? Lógicamente, la parte esencial y protagonista del futuro pues es el Internet, ¿no? El Internet estará en todos lados, o sea, no solo en el reloj, ya habéis visto el Apple Watch, ¿no? Sino también pues en las gafas. O sea, ya las gafas van a ser Google Glasses, ¿verdad? E incluso desde la retina, o sea, la retina dentro de poco pues va a ser la pantalla de nuestra televisión personal o de nuestros teléfonos, ¿no? Y cómo nos vamos a conectar con un parpadeo. Un parpadeo nos va a conectar y entrar en línea, y así accederemos a todo tipo de información, a teleconferencias, a entretenimiento, a todo, dinero digital, hojas electrónicas y a una impresionantísima realidad aumentada de interfaces, bueno, como la que aparece en alguna película. Recuerdo ahora lo de Minority Report, ¿no? Y bueno, también en el futuro pues encontraremos otras cosas. Por ejemplo, quienes estéis interesados en la decoración, pues decorar una habitación va a ser estupenda, ¿no? Porque se oprimirá un botón y saldrá de la nada una especie de papel tapiz que va a interactuar con nosotros, inteligente, ¿no? Y ahí podremos ver en pantallas virtuales que se van a materializar en el aire, ¿no? Porque ionizarán las moléculas de aire y allí tendremos, en el tamaño que queramos, pues lo que queremos ver, ¿verdad? Esas mismas pantallas inteligentes pues también van a estar en las oficinas, ¿no? Y cuando todavía existan pantallas sólidas, serán flexibles y se podrán doblar para guardarlas. Los automóviles, ya sabéis, se van a conducir solos, ya está empezando ahora mismo, ¿no? Y si al ir de compras pues buscáis algo para vestir y no lo hay, pues todo va a estar guardado, ¿no? en archivos especiales dentro de una nube, y no tendremos problema alguno pues con la ropa reclamar cualquier cuestión, porque todos nuestros cuerpos van a estar digitalizados con nuestra talla exacta, ¿no? O sea, una especie de customización masiva. En el terreno de la medicina igual, lo hemos hablado muchas veces. Esto será en conjunto con la nanotecnología la que va a destruir las células cancerosas. Habrá incluso chips con cámaras dentro del cuerpo previniendo los posibles problemas de salud, y por más descabellado que suene, la información del ADN será salvaguardada en discos especiales, discos duros, que ya no se llamarán duros, ¿no? Sino dispositivos de almacenamiento para crear con ella pues órganos del cuerpo en caso de necesitar una refracción, por ejemplo. Pues los trasplantes ya nada, serán cosas del pasado. Aquí se va simplemente a reprogramar el código genético de la molécula y listo, ¿no? Las cirugías, por ejemplo, también ya no las van a llevar a cabo humanos, ¿no? Sino robots especializados que no fallan con las instrucciones, eso sí, de los médicos, quienes pues estarán muy atentos, ¿no? Y bueno, imaginaros todo eso con imágenes virtuales, en fin. Así que es un futuro que no suena mal, ¿no? Es un futuro ilusionante y esperanzador. En el campo de las neurociencias lo mismo, es decir, ya se habrá ido desarrollando poco a poco la telepatía y el cerebro pues nos permitirá controlar objetos con el poder de la mente, lo cual ya existe desde hace unos pocos años en Alemania, ¿no? A partir del año 2100 está calculado que se compartirá una cultura mundial a nivel planetaria, y entonces, no más lejos de ese momento, pues ya estaremos todos en armonía con el medio ambiente y podremos controlar todos los elementos, ¿no? O sea,
Esto es un poco lo que te puedo decir de cara al futuro. O sea, gracias por escribirme. Aquí tenemos a uno, Alexander Ridrojo, de Miami. Se puede considerar la muerte como el final de todo. Bueno, no es el final de nada, porque realmente muerte no hay, ¿no? Hay una teoría nueva en la que ya empiezan a especular que muere, se continúa viviendo en un universo paralelo, ¿verdad? Claro, para algunos este proceso, este criterio, pueden plantear que la muerte a lo mejor es una ilusión, ¿no? Porque desde épocas remotas los filósofos, científicos y religiosos pues han reflexionado largamente sobre lo que sucede después de la muerte, ¿no? ¿Hay vida después de la muerte o simplemente nos desvanecemos en lo desconocido? Bueno, de eso trata esa teoría. Personalmente ya os he explicado muchas veces, en primer lugar, que uno vive en una determinada línea de tiempo, pero no en otras. Es decir, las muertes no son simultáneas, ¿no? Uno puede morir en una línea de tiempo y seguir viviendo en otra, ¿no? Como realmente sucede. Pero bueno, lo que habitualmente ocurre es que todos experimentan un dolor indescriptible cuando tiene lugar la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Cuando la persona se marcha, quienes están cerca de ella experimentan pues grandes cambios energéticos como resultado de la separación permanente, ¿verdad? Una cuestión del ego. Sin embargo, en su mayor parte, las personas tienden a apegarse a los sentimientos y muchas veces, pues en un intento de aferrarse a la persona, pues algunas personas se van inmediatamente y otras tardan más, pero de alguna forma todo es por diseño, ¿no? Hay momentos en que resulta auspicioso, ¿no? Para una persona que nace, pues es más o menos lo mismo que sucede con una persona que muere, ¿no? El duelo siempre se presenta, ya sabéis que es un retraimiento energético y emocional que ocurre cuando la vibración y resonancia de una persona que ya no está aquí, pues es removida de esa realidad tridimensional de otra persona. Este proceso es universal, aunque en otras culturas el dolor a veces se aborda de forma diferente, ¿verdad? Ya sabéis también que hay algunas sociedades que después de que una persona muere, pues hacen tremenda fiesta, como es el caso de los de Haití, por ejemplo, y en algunos lugares del Oriente. También en otras hacen narración de cuentos, música, y bueno, supongo que hacen la noche festiva para alejar el dolor, y por lo menos esa noche les funciona bien, ¿no? Ahora, una vez que comienza el proceso de morir, la energía de la persona comienza a transformarse. A medida que la energía de la fuerza vital se transfiere al siguiente nivel, pues la vida se va apagando en este nivel anterior, más denso, ¿no? El subconsciente de la persona y su yo superior crean las circunstancias necesarias para permitir esta salida, ¿no? Y este proceso, pues de alguna manera se puede comparar pues con la forma en que algunas personas entran al océano para nadar. Algunos corren y saltan, otros se sumergen directamente, acostumbrándose poco a poco al agua. Pero en fin, comúnmente se presume que cuando una persona muere es la condición física la responsable. Pero en realidad es al revés. La energía vital de la persona abandona el cuerpo primero y luego el cuerpo, que no puede continuar sin que expire, pues allá va. Enfermedad prolongada, pues ya sabéis también que es el resultado de la reacción del cuerpo a la esencia de la persona, abandonando lentamente la forma física. Y así la muerte repentina ocurre cuando la energía vital pues se va muy rápidamente, ¿no? Cuando uno está enfermo, pero no es el momento de irse, la energía vital regresa y la persona se recupera. Por eso nadie se muere, tenga lo que tenga, que no deba morirse, ¿no? Habitualmente pues se corresponde con un programa trazado por el mismo moribundo, el mismo ser, ¿no? Si en el momento de dejar este renacimiento no hay recuperación física, pues entonces morir es similar al nacer, porque se muere en un plano para nacer en el otro, ¿no? Así como algunos partos son fáciles y otros son más difíciles, ¿no?
Pero bueno, mientras se experimenta el proceso de duelo, el universo está perfectamente sincronizado, y esto incluye el momento en que nace una persona y cuando fallece. Por eso os decía antes que nadie se va antes de su tiempo. Por lo tanto, la muerte no debe considerarse algo antinatural o inoportuno. Evidentemente, la persona pues va a ser extrañada, pero su partida no es un error cósmico, ¿no? O sea, todo está hecho de energía que no se puede destruir, o sea, simplemente se va transformando, ¿no? Los elementos atómicos, subatómicos y cuánticos que conformaron un determinado cuerpo, una estructura, pues ahora van a formar parte de otra, ¿no? Pero nada más, ¿no? O sea que esto es un poco lo que te puedo comentar al respecto, ¿no? Indalecio García Prieto nos pregunta sobre los mundos paralelos, ¿no? Es algo de lo que hemos hablado muchas veces también, ¿no? Según la física cuántica, ya sabéis que hay ciertas observaciones que no se pueden predecir de forma absoluta, ¿no? Pero sí existe un rango de posibles observaciones, cada una con una probabilidad diferente, ¿no? La interpretación de muchos mundos establece fundamentalmente que cada una de estas posibles observaciones corresponde a un universo diferente, lo que generalmente se llama el multiverso, ¿no? Ya hace algún tiempo aquí en Unhimesha que los científicos informaron que encontraron la primera evidencia de un universo paralelo, y existen en este momento muchísimos experimentos científicos que cuestionan el término muerte, tal y como lo conocemos, ¿no? O sea que desde los tiempos en que, ahora ya unos 6 o 7 años, el doctor Robert Lanza, de quien hemos hablado en alguna ocasión, que está considerado por la revista Time como una de las 100 personalidades más influyentes del planeta, pues siempre he hablado, ya que hablábamos antes, por cierto, de la muerte, que esta es una ilusión, que no es real. Este hombre, el doctor Lanza, está en la Universidad de Wake Forest actualmente, y siempre ha sostenido que los cuerpos individuales están destinados a autodestruirse, ¿no? Pero el sentimiento de sentirse vivo, ese quién soy yo, pues es solo como una fuente de energía que opera en el cerebro, ¿no? Y que de alguna manera pues sigue existiendo en un universo distinto. Claro, hay gente que podría argumentar que esta energía solo desaparece después de la muerte, pero el doctor Lanza destaca el principio universal de la conservación de la energía para respaldar sus afirmaciones, y argumenta siempre, con uno de los axiomas más seguros de la ciencia, de que la energía nunca muere, ¿no? Y así mismo es realmente. Hay una teoría también adicional que tiene como nombre el biocentrismo, y que expone distintas elucubraciones sobre las ideas del multiverso y muchos mundos, ¿no? Es decir, una idea similar a la de los universos paralelos. Hay un número infinito de universos y todo lo que pudiera suceder ocurre en algún universo. O sea, por tanto, hablar de la inexistencia de algo no tiene ningún sentido, ¿no? Las experiencias, por ejemplo, que son cercanas a la muerte, que viven personas que han regresado, son consideradas como reales, ¿no? Y pudieran explicar el quién soy yo, ¿no? O sea que hay que tener claro que realmente nos adentramos en una comprensión cada día más grande de que los universos son infinitos en todas las direcciones, en todas las dimensiones, y que nosotros simplemente pues podemos dejar de pertenecer a uno para entrar en otro universo simultáneamente, ¿no? Los elementos de este planeta no pueden ser tomados en cuenta como modelo para servir de comparación con los de otros mundos. De hecho, cada mundo posee su propia naturaleza diferenciada y su naturaleza divina única, que es omnipresente en su propia esfera de acción.
Pero existen tantas naturalezas divinas como mundos, cada una de las cuales varía en su poder, grado de manifestación. Bueno, pues el conjunto de las naturalezas individuales constituye una naturaleza divina universal. Por lo tanto, existen muchas naturalezas divinas a quienes vosotros consideráis como fuerzas conscientes e inteligentes, como verdaderos estados de la materia, si bien, eso sí, suprasensibles, y como posibles objetos de percepción para seres dotados de los sentidos adecuados. Pero debéis saber que encerrado en el seno de la propia esencia, en su estado prístino y virginal, cada átomo surgido más allá de los umbrales de su reino está sujeto a una diferenciación incesante. La madre tierra duerme, aunque siempre respira, y cada expiración envía al plano de lo manifestado sus productos multiformes, los cuales, arrebatados por la ola del flujo, son esparcidos por la naturaleza divina y arrastrados hacia esta o más allá de esta u otra atmósfera planetaria. Una vez que esta última se ha apoderado del átomo, bien se pudiera considerar que éste está perdido. Su impecable pureza habrá desaparecido para siempre, a menos que se disocie de aquella, conduciéndolo a una corriente de flujo, pudiendo ser entonces arrastrado nuevamente a la frontera donde había sucumbido previamente, y así tomar rumbo, pero no hacia el espacio de arriba, sino hacia el interior, siendo conducido a un estado de equilibrio diferencial y finalmente reabsorbido. Pues algo así sucede cuando un ser humano absorbe aire puro y fresco en la cumbre de una montaña y lo expele impuro, caliente y transformado. Así, en cada esfera, siendo la atmósfera más elevada, su boca y la inferior, sus pulmones, un ser de este planeta respira únicamente el desecho de la madre tierra y por lo tanto está condenado a morir en él. Sin embargo, aquel que puede limitar su respiración a una inspiración muy suave, casi imperceptible, a través de la nariz, no de la boca, y absorber de forma alotrópica el oxígeno en sus diferentes estructuras moleculares, reduciéndolo a su esencia pura, pues ese descubrirá con ello el verdadero elixir de la vida. Así lo va a descubrir. Así que felices sueños a todos. Nos vemos el viernes aquí en el mismo lugar, a la misma hora, y mientras vosotros decidáis, pues yo seguiré llevando a cabo esto, esté donde esté, porque es parte de la misión que me ha sido encomendada. Saludos afectuosos, os quiero mucho. Luz y salud. Shanks.